A ver, doctor Pedro Donoso, consultor político, director general del ICARE, está con nosotros. En realidad el primer tema era la gobernabilidad en Ecuador, si es posible para el presidente gobernar sin asamblea. Por lo visto sí, porque la presidenta de la asamblea no deja ni siquiera sesionar, etcétera. Pero sí me gustaría comenzar, Pedro, con un análisis suyo de qué está pasando con esta espiral de violencia. ¿Cómo explicarnos esta espiral de violencia que ya no solamente compromete temas relacionados con las bandas de narcotráfico, con las luchas intestinas de ellos, sino que esa violencia se ha trasladado ahora hasta el asalto común, como ocurrió en Ibarra, que fue tan triste que todos lo vimos y todavía estamos conmovidos de un padre estando su hijo presente? ¿Qué pasa en el Ecuador? Sé que es una pregunta para desarrollar un programa entero, pero procuremos resumir, Pedro, ¿qué está pasando en este país? Hola Jimmy, buenos días. Omar, gracias por la invitación. Creo que todo está interconectado, aunque no lo crea. Es decir, cuando hablamos de gobernabilidad también debemos hablar de, digamos, los problemas estructurales, ¿no? Y los problemas estructurales siempre tienen efectos como la violencia. Es decir, hay que hacer estudios evidentemente profundos, pero de una u otra manera la falta de gobernabilidad está traducida también por una ausencia del Estado, ¿no? Perfiles de Opinión publicado en su encuesta reciente que en el Ecuador solo 13.5% de los encuestados o los consultados confían en el Estado. ¿Por qué es esto grave finalmente? Porque el momento en que tú no confías en el Estado hay dos maneras de que eso se traduzca, ¿no es cierto? El primero es que tú aseguras que el Estado no va a cumplir tus necesidades básicas, y la segunda es que tú no le ves al Estado como la autoridad para administrar las tensiones sociales, ¿no? Para, digamos, mediar las tensiones que se puedan dar, ¿no? Yo creo que el fenómeno, no soy experto, pero creo que el fenómeno de la inseguridad tiene también muchísimo que ver con una falta de capacidad de propuesta de política pública para resolver los problemas sociales. Los indicadores, digamos, de pobreza extrema, desempleo, son absolutamente graves, y eso se traduce directamente finalmente a los temas de inseguridad. Ahora, imagino yo que mucho tiene que ver en el problema el hecho de que pequeños detalles, ¿no? Que, bueno, pequeños frente al gran problema nacional, ¿no? Recordemos que trasladamos, digo yo solidariamente, el radar de Sucumbíos a Montecristi y resulta que no hay ni en ninguno de los dos lados, ¿no? Son errores realmente, son errores que deben ser reparados. Sí, digamos, pero más allá de eso, a mí lo que me provoca una profunda angustia es que yo soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas del gobierno. Es decir, para mí, digamos, y yo vivo de estudiar finalmente el contexto, ¿no es cierto?, la política, yo soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas del gobierno, y yo creo que el gobierno debe mucho, ¿no? Porque el gobierno ha sido incapaz de proponernos cuáles son las soluciones a los problemas, como por ejemplo de la inseguridad, con respecto a reducir los niveles de indicadores sociales. Digamos, supremamente grave. El tejido social está roto y yo no veo que el gobierno haga propuestas, digamos, ¿no? Es decir, la propuesta de poner policías finalmente es una parte de una solución de un problema que necesita una solución mucho más integral. Y eso es grave finalmente, ¿no? Es decir, el Ejecutivo se ha llenado la boca diciendo que no va a gobernar con la Asamblea, que no lo necesita, pero finalmente siento que el gobierno no gobierna. 60 y pico días va en que este país no tiene un reglamento a la ley de tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no vale la narrativa de que es un legislativo que bloquea al Ejecutivo. Es decir, el gobierno, digamos, está en una inercia, en una incapacidad de propuesta finalmente, y yo creo que el gobierno además está sobrediagnosticando todo. Cada vez que yo escucho a un vocero del gobierno, escucho muchísimos diagnósticos y muchas soluciones finalmente, ¿no? Y eso es grave en un momento en donde eso afecta directamente la gobernabilidad, y para ir al punto y al tema de la entrevista, ¿no es cierto? Porque la gobernabilidad no tiene que ver con nombres, no es Yori, no es Lazo, tiene que ver con fenómenos. Y cuando la ausencia del Estado está, digamos, radicalizada, ¿no es cierto? O es el tema fundamental, cuando no hay Estado, la gobernabilidad, digamos, se traduce a una absolutamente débil gobernabilidad que provoca este tipo de estallidos sociales, ¿no? Se presenta un fenómeno, ¿no? En este caso estamos asistiendo a uno. La Asamblea bloquea a la Asamblea, porque si la presidenta de la Asamblea recurre a argucias amparadas desgraciadamente por algunos jueces, está bloqueando a la propia Asamblea.
Hagamos una radiografía de lo que le pasa a las funciones del Estado. Es decir, 3 de 5 funciones del Estado están en crisis, ¿no es cierto? Cuando yo sostengo esto, me piden cuál es la evidencia para sostener ese argumento. Simplemente veamos la función de transparencia y control social. El 70% de las decisiones de control en este país están encargadas. Eso demuestra mucho de una desinstitucionalización, mucha debilidad institucional. ¿Qué hablar de la Asamblea finalmente, no? En sí mismo la composición de la Asamblea era una Asamblea muy compleja, ¿no es cierto? Que además no tiene la capacidad de marcar también una agenda política. No hay muy pocas, digamos, leyes propuestas por los mismos asambleístas, ¿no es cierto? Se han discutido casi en promedio, digamos, de lo que va del 2021 al 2022, una ley por mes en promedio, ¿no es cierto? Es decir, hay una reducción del trabajo del legislativo exactamente para resolver los problemas de la gente. Mucho más cuando hay un bloqueo propio del legislativo, como usted muy bien lo dice, y un abuso finalmente de la justicia en el ámbito político, ¿no? Pedro, ¿cómo has estado? Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hablamos un poco sobre el diagnóstico, ¿no? ¿Verdad? De la situación institucional. Ahora, yo te invito, y a lo mejor no te vas a arriesgar porque no tienes cifras a la mano, pero de lo que hemos podido ver en las encuestas, ¿qué crees que pasa en estos momentos por la mente del ciudadano de a pie, del ecuatoriano, que hoy ya mismo se va a estar arreglando para intentar coger el bus, la ecovía, la metrovía, el tranvía en Cuenca o la gabarra en distintas partes donde todavía se utiliza en el país para ir a trabajar? ¿Qué crees que pasa por la mente de ese ecuatoriano en estos instantes? Creo que pasa la ecuación, digamos, que demuestra la ingobernabilidad, la ecuación que demuestra la debilidad del Estado, que es una ecuación bastante preocupante, digamos, ¿no? La ecuación de alto pesimismo, ¿no es cierto? En el último encuesta de perfiles de opinión, la encuestadora sostenía que 8 de cada 10 ecuatorianos sienten que el Ecuador va por mal camino. Ese es el primer elemento de la ecuación. El segundo elemento de la ecuación tiene que ver con la desconfianza en las decisiones públicas, ¿no? En una encuesta de Market, por ejemplo, la desconfianza del sistema judicial es de 76.9%. Click Report, de su encuesta de diciembre, decía que 8 de cada 10 ecuatorianos no confían en el sistema judicial, en la justicia, ¿no? 13.5% confían en el Estado, ¿no? De acuerdo a perfiles de opinión. Es decir, esa ecuación yo siento que es la que genera finalmente un profundo pesimismo en el Ecuador, y el pesimismo es altamente grave, porque el pesimismo con una sociedad pesimista baja el margen de maniobra de la acción de un gobierno, baja el margen de maniobra de tener una gobernabilidad. La gente se siente triste, angustiada, con miedo, no resuelve sus problemas, y eso es una incubación finalmente para lo que yo he sostenido, el fuera todos, digamos, ¿no? El fuera todos como fenómeno de mediados del 2000, ¿no es cierto? En donde se puede acuñar, ¿no es cierto?, una narrativa de un outsider que no necesariamente es positiva para una sociedad que busca que las tensiones sociales se las resuelvan desde la marginalidad, es decir, que no sea el Estado el que resuelva, digamos, estas tensiones sociales, y eso provoca mucha inestabilidad. Eso sumada a la profunda desinstitucionalización, es decir, creo que eso es lo que va sintiendo, ¿no es cierto?, el ciudadano común. Y eso quizás no se extrapola tanto a ver las encuestas de satisfacción, de credibilidad del gobierno, de la asamblea, etcétera, porque quizás eso es cosmético. Muchas veces cuando uno tiene que medir el estado de ánimo de la ciudadanía, porque finalmente en ese estado de ánimo se incuban muchísimas cosas. Ahora, ¿y cómo tú ves este tema de que dos instituciones que por lo menos, mira, y te voy a hacer una confesión aquí entre nos, esperemos que de aquí no pase. A mí siempre me sorprendía esas calificaciones que tenían las Fuerzas Armadas con respecto a su imagen y respeto de la ciudadanía en las encuestas. A mi gusto me parecían extremadamente altas, a mi parecer. Pero bueno, siempre todas las encuestas, indistintamente de quiénes eran sus directores, decían las Fuerzas Armadas son de las mejores evaluadas. Pero ahora vemos lo de Don Nasa con respecto a las Fuerzas Armadas. Pero también vemos lo de la policía, que ahora también los policías están promoviendo captación ilegal y piramidación. ¿A quién se puede agarrar uno ahora? ¿A quién se puede agarrar uno? Esa es exactamente la pregunta. Es decir, la profunda desazón, el profundo sentido de orfandad. Y ese sentido de orfandad es gravísimo, digamos, en una sociedad. ¿Y por qué? Porque el Estado, digamos, tiene una función principal, que es administrar las tensiones sociales. Gobernar, la política en sí misma es la administración de las tensiones sociales. Cuando el Ejecutivo, cuando el gobierno no administra, cuando el Estado no administra esas tensiones sociales, no es que estas tensiones sociales se quedan en el aire. Esas tensiones sociales van a ser administradas por algo finalmente. Y viene la ley de la selva.
Yo ponía un tuit hace varias semanas en donde aquí en Quito, ¿no es cierto?, había un video de un bus, ¿no es cierto?, subiéndose a la callecita de la ciclovía, ¿no es cierto?, y rebasando otro bus para coger más pasajeros. Y esa es la explicación real de cuando solo 13% confía en el Estado. Porque de una u otra manera, al no confiar en el Estado, yo no lo creo competente para ser autoridad, por lo tanto lo invisibilizo y yo resuelvo mis problemas a mi modo, digamos. Y eso es gravísimo en una sociedad. Perfecto. Ahora, ¿qué crees que pueda pasar en los próximos meses si esta situación se mantiene? La gente dice, no, por ahí estoy viendo en Twitter que hay una campaña que hablan de la gran marcha, que es la gran marcha y el debate y la marcha que supuestamente será para el 1 de mayo. Yo creo que no pasará de ser algo anecdótico. Tampoco es que estoy llamando a incendiar a las ciudades, pero ¿hasta qué punto tú crees que la ciudadanía puede aguantar esto? O sencillamente ya estamos en una etapa en donde, pues, si aguantamos 4 años a Moreno, podemos aguantar lo que sea. ¿Qué crees que pueda pasar en los próximos meses? Digamos, por evidencia empírica, las sociedades necesitan válvulas de escape. Es decir, hagamos un análisis del gobierno de Moreno, ¿no es cierto? El gobierno de Moreno se autodefinió un gobierno de transición sin serlo, dejó de gobernar, es decir, dejó de administrar las tensiones sociales y se vino octubre. Es decir, octubre, el problema del Ecuador es lo que yo siempre repito, el problema del Ecuador es que no entendemos que hay procesos y no solo sucesos. Es decir, llega octubre y nos preguntamos por qué llega octubre, qué raro esto, que gente vino a destruir Quito o que los policías violaron derechos humanos, qué extraño esto. No, no es extraño, es decir, es la conjunción de elementos finalmente, ¿no? Y de este tipo de elementos, alto pesimismo, ruptura del tejido social, los indicadores, digamos, sociales son terribles, ¿no? Primicias publicaba recientemente que el primer trimestre del 2022 es el trimestre que menos inversión pública se ha tenido en la historia. En la historia, digamos. Es decir, es un tema brutal. 82% de reducción de la inversión pública. Y cuando hay recursos, que es lo peor, Pedro, ¿no? Cuando hay recursos, porque tenemos un petróleo alto y tenemos una recaudación que, ojo, no es por reactivación, sino por la reforma tributaria que sacó plata. Totalmente. El mismo portal, digamos, de Primicias, nos decía que el Ecuador es el tercer país más desigual de la región, ¿no es cierto? Con el coeficiente de Gini subiendo 0.02 puntos. El día de ayer, me parece que el diario La Hora publicaba que la pandemia quebró a más de 11,000 empresas medianas y micro, es decir, el tejido social está absolutamente roto y esa decepción, esa necesidad, ese sentido de orfandad no se queda congelado. Va a necesitar una válvula de escape. El problema es que no sabemos cuál es esa válvula de escape. Es decir, puede ser, por ejemplo, el acuñar un discurso de un outsider que se traduzca en la formalidad de las urnas, que es el menos malo de los escenarios, a, digamos, revolución en las calles y revueltas de las calles, o incluso a empezar a tener, digamos, estados paralelos, ¿no? Que administren las tensiones sociales, y eso finalmente es bastante grave. Muy bien, gracias al doctor Pedro Donoso, que ha estado con nosotros, director general de ICARE y consultor político. Pedro, buen día. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.